Esta noche yo quiero leer una porción de escritura que se encuentra en Génesis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, en el monte de Jehová será hasta hoy. Miren, Jehová Jireh significa el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio. Ahora fíjense, vamos a regresar a Génesis para un pequeño estudio, como por unos 30 o 40 minutos. Luego mañana en la noche lo tomaremos de nuevo. Luego el sábado en la noche edificaremos sobre esa base. Y yo quiero que anoten las escrituras si ustedes desean. Y tengo unas cuantas de ellas anotadas aquí en una pequeña página en mi hoja de papel, y si es que yo las llego a usar, en donde se encuentran, y queremos estudiar y solo tomar como un estudio bíblico en la palabra. Miren, esto es, por supuesto, donde vemos que Dios tiene 7 nombres compuestos redentivos. Jehová Jireh, el Señor proveerá un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor nuestro estandarte, el Señor nuestro escudo, y los demás. Él aparece en sus nombres compuestos redentivos. Y eso es cuando el ángel del Señor apareció allá en Houston, en aquella ocasión cuando ese ministro bautista estaba debatiendo con el hermano Bosworth. Él le hizo esa sola pregunta. Él dijo, Dr. Best, le voy a preguntar algo. ¿Fueron los nombres compuestos de Jehová aplicados a Jesús? ¿Sí o no? Solo contésteme sí o no. Y él no le contestó, porque ven, si él hubiera dicho sí, entonces ustedes no pueden separar sus nombres compuestos. Así que si él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto del Señor, él también es Jehová Rafa, el que sana todas nuestras dolencias. Así que, y si él no es Jehová Rafa, tampoco es Jehová Jireh, nuestro Salvador. Así que si él no es el sacrificio provisto de Dios, así que ustedes no los pueden separar. Eso lo concluyó. Solo se necesitó una sola escritura para concluirlo. Miren, la razón que yo he escogido regresar a Génesis es porque la palabra Génesis significa el principio. Y no hay una religión en la tierra hoy, no hay un culto en la tierra hoy, no hay nada en la tierra hoy que no pueda ser declarado en el libro de Génesis. Es el capítulo simiente. Regresa a la simiente. Ahora, si ustedes quieren saber algo de cualquier cosa, miren de dónde proviene y sigan el rastro hasta llegar a la simiente. Miren, yo voy a regresar para seguir el rastro de la iglesia, la verdadera iglesia, antes que empecemos en Apocalipsis, si el Señor provee, para permitirles a ustedes que vean cuál es la verdadera iglesia, en dónde empezó. Miren, pudiéramos regresar hasta llegar a Caín y Abel. Eso fue exactamente el principio. Allí estaba Caín, un hombre religioso. Allí estaba Abel, un hombre religioso. Y Abel y Caín, ambos siendo hermanos, vinieron y cada uno edificó un altar al este de la puerta del Edén. Allí ambos adoraron a Dios, ambos ofrecieron sacrificios, ambos edificaron iglesias, mejor dicho, altares, y ambos adoraron. El edificar una iglesia, el ofrecer sacrificios, el pagar sus diezmos y todo lo demás, y aún el adorar a Dios, no es contado como justicia a menos que ustedes vengan de la manera provista por Dios para ello. Porque si fuera así, de que ustedes solo necesitan ir a la iglesia, solo necesitan pertenecer y pagar sus diezmos y ofrendas y hacer sacrificio para edificar su iglesia, eso es lealtad. Todo eso está bien, todo eso es religión, pero todavía Dios rehusó a Caín a toda ofrenda que le ofreció. Y Caín era tan religioso como lo era Abel. Así que ser religioso e ir a la iglesia y donar para la iglesia y hacer un sacrificio y llevar sus diezmos allí y adorar a Dios, si eso es todo lo que Dios requiere, Él hizo una cosa cruel al condenar a un hombre que llenó sus requisitos, correcto. Pero ven ustedes, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ven? Miren, hay una manera en la que Dios viene.
Y esa es de la única manera que ustedes van a entrar allí, es venir de la manera que Dios proveyó para ustedes. Correcto. Y toda la Biblia está completamente edificada sobre revelación. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Miren, recuerden, ¿cómo ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín? Le fue revelado a él, para probarlo. En San Mateo, creo que en el capítulo 12, el 16, Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Moisés y otros Elías y otros el profeta y demás. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió rápidamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló a ti. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora miren, los católicos dicen que él la edificó sobre Pedro porque él era una piedra pequeña. Si eso es así, él se descarrió unos cuantos días después. ¿Ven? Ustedes dicen, él edificó, los protestantes dicen que él edificó sobre él mismo, que él es la roca. Eso todavía está incorrecto. Él edificó sobre la revelación espiritual revelada. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti. Esa es la razón que él le dio a Pedro las llaves del reino. Él tenía la revelación de quién era él. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Correcto. La revelación espiritual del Señor Jesucristo, cuando Dios le ha dado a usted de conocerlo a Él como una persona, como su Salvador, como su Dios, como su Redentor, como su Sanador, como su Rey. Eso es lo que, cómo viene la revelación espiritual. Miren, vamos a regresar a lidiar con Abraham esta noche porque a él fue a quien se le dio la promesa. Miren, yo leí de Génesis el capítulo 22 y el versículo 14, pero de hecho vamos a regresar a Génesis 12 para empezar, porque Abraham, el principio del llamamiento de Abraham, él había venido de Babilonia, de Sinar, y habitó en los valles, y sabemos todo tocante a Babilonia, cómo es que Nimrod fue el primero en tratar de formar una organización. Él organizó el gran movimiento religioso e hizo que todas las pequeñas iglesias le pagaran tributo a él, a esa gran ciudad de Babilonia, y edificó allí una torre que se elevó hasta los cielos y demás. Él pensó con sus propios pensamientos, él pensó que él podía hacer algo que salvaría a la gente. Pero ven, no hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para salvarse ustedes mismos. No hay una sola cosa. Ustedes tienen que confiar solemnemente en la gracia de Dios que lo haga. No se pueden salvar ustedes mismos. A mí no me importa cuán religiosos sean ustedes y cuán buenos traten de ser y cumplan todos los mandamientos y todo. Eso no servirá de nada. No hay una sola cosa que ustedes puedan hacer para merecer algo. Sencillamente están perdidos y eso es todo lo que es. No hay manera de que ustedes lo hagan. Ustedes tienen que aceptar su método provisto. Ese es Jesucristo. Y es gratuito. Ustedes no tienen que hacer una sola cosa, sino solo aceptar lo que les ha sido dado a ustedes. No hay ni una sola cosa que ustedes puedan hacer. Si mi corbata estuviera chueca y yo le dijera al hermano Van Tain, yo le daré a usted $1 millón, y él dijera, gracias hermano Branham, yo le enderezaré su corbata por esa cantidad. Entonces yo no se lo di a él. Él hizo algo, ven, él enderezó mi corbata por $1 millón. Ven, ustedes no pueden hacer una sola cosa, no hay. La gente dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, usted está errado, mi hermano. Ningún hombre hace eso, no es usted. Buscando a Dios es Dios buscándolo a usted. Ustedes dicen, lloré, yo ayuné, yo busqué a Dios. No, Dios lo estaba buscando a usted porque Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Cómo le pudiera decir a un cerdo que él está mal al comer desperdicio de comida? ¿Ven? Él es un cerdo para empezar, esa es su naturaleza. Eso era lo que ustedes eran, unos pecadores. Así que ustedes son extranjeros separados de Dios. Ustedes, ¿cómo le pudieran ustedes decir a un leopardo que sus manchas no están bien?
¿Ven? ¿Cómo pudiera él tratar de quitárselas lamiéndoselas? Él solo se las haría más brillantes. De esa manera ustedes lo tratan de hacer, al aceptar una religión para ustedes mismos pulirse y hacerse mejores criaturas. Ustedes tienen que comprender que están muertos. Ustedes no son buenos para nada. Ustedes son sucios y Dios es el único que los puede ayudar, ¿correcto? Cuando ustedes hagan eso, entonces ustedes se están acercando al reino de Dios. Cuando ustedes se consideran que son nada y solo dependen solemnemente en Él y permiten que el Espíritu Santo los guíe. Eso es, yo pienso que a la iglesia se le ha predicado bastante. La cosa que ahora se necesita es regresar a la enseñanza y estar en el fundamento para que así ustedes sepan cómo edificarse ustedes mismos en Cristo. Y hemos edificado nuestras iglesias sobre sensaciones y sobre diferentes cosas, pero no podemos edificar sobre nada más sino sobre Cristo, la revelación de Jesucristo. Esa es la única cosa que podemos hacer, estando en Él. Ustedes están completos, sin Él ustedes están perdidos. No hay ninguna otra manera en el mundo por la cual ustedes puedan ser salvos. Miren, cuando Dios llamó a Abraham, él solo era un hombre común. Quiero que ustedes sepan que no tienen que ser alguna persona especial para que Dios los llame. Dios los llama a ustedes por elección. Y Abraham fue elegido. Él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Y él se había casado con su media hermana, Sara, y habían estado viviendo juntos por años, y ella era estéril. Miren, y él salió con su padre en el grupo que salió de Babilonia, y llegó allí con los caldeos en la ciudad de Ur. Quizás vivió en una tienda, como ellos vivían en aquel día, la mayoría de ellos y la gente pobre, y él, su dieta probablemente consistía en cerezas y demás, y la carne de algún animal que mataba en los matorrales, y él vivía una vida bastante tranquila, pero un día Dios le habló a él. Miren, ahí está la diferencia. Cuando Dios le habla a un hombre, él pudiera haber sido religioso, él pudiera haber sido, si alguno alguna vez ha leído las dos Babilonias de Hislop y los demás, y ha visto la historia antigua de cómo ellos tenían una mujer allá que era una sacerdotisa o algo, y ellos tenían raíces de árboles y dioses que usaban, y todas las otras cosas que él, igual que Jacob, tenía en sus medios entre su tribu cuando huyó de su suegro. Así que ellos tenían toda clase de ideas raras, pero Dios llamó a Abraham como un individuo cuando él tenía 75 años de edad e hizo un pacto con él. Miren, yo quiero que se fijen, cuando Dios hizo su primer pacto, el pacto con Adán, el pacto adámico fue, él lo hizo entre él y Adán. Y el hombre fue y rompió su pacto. Y todo el tiempo que un hombre hace un pacto con Dios, él lo rompe. Pero este pacto no fue hecho entre Dios y el hombre. Dios hizo este pacto consigo mismo. Es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Él nunca dijo, si tú haces cierta cosa. Él dijo, yo te he bendecido. Yo te he hecho padre de naciones. Yo te he hecho. El pacto es completamente gracia. No hay ley en lo absoluto en ello. Cuán hermoso es. La única cosa que Abraham, él no lo hizo únicamente con Abraham. Miren, escuchen. Él no lo hizo únicamente con Abraham, sino con su simiente después de él. Abraham y su simiente después de él. El pacto fue hecho incondicionalmente para Abraham y su simiente. Ustedes dicen, bueno, ¿esos serían los judíos? No, Señor. Esas son las naciones. Yo te he hecho padre de muchas naciones. ¿Se fijaron ustedes que su nombre era A-B-R-A-H-A-M? Mejor dicho, Abraham. A-B-R-A-M, Abraham. Entonces, cuando él cambió su nombre, él le dio a él el nombre de A-B-R-A-H-A-M, Abraham, recibiendo su propio nombre Elohim. ¿Ven? Haciéndole un padre. Él es Elohim. Y él lo cambió y puso parte de su nombre en Abraham, porque él, por medio de la promesa, iba a venir por medio de su simiente, iba a ser padre de naciones, Abraham. Le cambió su nombre, puso parte de su nombre en el de él, ahora haciéndolo padre de naciones. Ahora, fíjense, a Abraham y a su simiente después de él, no a sus simientes, sino a la simiente después de él. Abraham tuvo muchos hijos, pero el prometido
Era por medio de Isaac, y por medio de Isaac vino Cristo, la simiente real, la verdadera simiente de Abraham. Ahora fíjense, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, ¿qué somos nosotros entonces? Si vosotros sois de Cristo, Gálatas 3, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos con él según la promesa. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Si ustedes están muertos a ustedes mismos y nacidos en Cristo, ustedes son simiente de Abraham y herederos de la promesa con Abraham. Entonces, si ustedes son simiente de Abraham, ustedes únicamente lo pueden ser mientras tengan la fe que Abraham tuvo. Oh, ahora nos estamos preparando para un verdadero servicio de sanidad. ¿Ven? Cuando podemos considerar nuestra promesa, Dios puede. Dicen, ¿oraron por ti anoche? Sí, yo estuve en la reunión. Alguien puso su mano sobre mí. ¿Está sano? No, perdí mi sanidad. Usted no es simiente de Abraham. Abraham lo creyó. La Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando a Abraham se le dijo que él iba a tener ese bebé por medio de Sara, los primeros, me imagino que los primeros cuantos días, o mejor dicho, los primeros 30 días, él dijo, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual. Lo vamos a tener de todas maneras. Ellos se prepararon, hicieron preparaciones para ello, y a medida que los días pasaban, continuaban, Abraham decía, ¿cómo te sientes, querida? Me siento igual. Lo vamos a tener de todas maneras. Mientras más parecía ser una imposibilidad, Abraham alababa a Dios porque iba a ser un milagro más grande que si hubiera sucedido años atrás, cuando ella tenía 60 años de edad. Amén. Y luego decimos, sí, yo soy simiente de Abraham, pero perdí mi sanidad. Abraham llamó a todo contrario a la palabra de Dios una mentira. Él rehusó mirar cualquier cosa que no fuera lo que Dios había dicho. Esa era la verdad. No importaba lo que el mundo decía tocante a él. Lo que alguien más decía, él sabía lo que Dios había dicho y él se aferró a lo que Dios había dicho. Y luego decimos que somos simiente de Abraham. Oh, qué cosa. Yo pasé por la fila de oración del hermano Roberts. Yo pasaré por la del hermano Allen cuando él venga. Luego, cuando el hermano Branham venga, y el resto de ellos pasaré por la fila para ver si recibo mi sanidad. Simiente de Abraham, qué cosa. Con razón él dijo que la vomitaría de su boca. Lo hizo que se enfermara de su estómago. Sí, oh hermano, la simiente de Abraham toma la promesa de Dios. Todo lo contrario a ella es una mentira. Sigue adelante. Ahora veamos si nosotros somos simiente de Abraham o no. Yo pudiera despedazar la cosa con eso si yo quisiera en estos momentos. Sí, Señor. ¿Cómo obedeció Sara? Como mujer de Abraham. Miren, pero la simiente de Abraham cree la promesa. Cuando Dios dice algo, eso lo establece para siempre. Y recuerden, miren, la cosa siguiente que nos damos cuenta es que Abraham, cuando esa promesa le fue dada a él y a su simiente, la única cosa que ellos tenían que hacer para conservar su pacto era quedarse en la tierra prometida. Mientras Abraham se quedara en la tierra prometida, el pacto funcionaría. Miren, eso es todo lo que ellos tenían que hacer. Eso es todo lo que la simiente de Abraham tiene que hacer. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo, entonces son simiente de Abraham. Entonces, si ustedes tienen la simiente de Abraham, lo cual es el Espíritu de Dios en ustedes, haciéndolos creer como Abraham creyó, llamando a todo lo contrario a la palabra de Dios como si fuera una mentira. La palabra de Dios es verdad, no dudando ninguna promesa, solo continuando aferrándose a ella. Eso es. Si ustedes son simiente de Abraham, entonces todo lo contrario a ella es errado. Es la palabra, y solo la palabra. Ahí yo me paro. Como Eddie Pruitt escribió, toda aclamación al poder del nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traed la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. En Cristo, la roca sólida, me paro. Cualquier otro terreno es arena movediza. Esa es la simiente de Abraham. No duda, no importa cómo se mira la condición, lo que diga la ciencia, lo que alguien más diga, es la palabra de Dios, y yo me estoy aferrando a ella. Esa es la simiente de Abraham. Miren, ¿ven ustedes en dónde está la iglesia pentecostal hoy día? Está tan contaminada como el agua del arroyo, correcto. Están adormilados y con moscas en sus ojos. El avivamiento empieza y dicen, bueno, no me puedo quedar despierto tan tarde así.
ese predicador predica más de una hora. ¿Cómo lo puedo soportar yo? Oh, qué pretexto, tan pobre hombre miserable. Usted mismo se llama simiente de Abraham. Cuando Abraham anhelaba oír la palabra de Dios, él oró y él se sostuvo hasta que obtuvo la promesa. Allí se quedó él. Eso es también lo que hace su simiente. Miren, ¿cuándo perdió la simiente de Abraham este gran compañerismo? Cuando él se fue allá a Egipto, nunca perdió su pacto, él perdió su bendición. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer que ustedes entiendan esta noche. La iglesia pentecostal ha perdido su bendición temprana. Hay algo mal. Sabemos eso. Cualquiera que alguna vez haya leído la historia de la iglesia sabe que hay algo mal con la iglesia. Miren, ustedes no han perdido su pacto, pero han perdido su bendición. Regresen a la tierra prometida. Regresen a la palabra. Regresen a Cristo.